¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano con más de 14 años fuera de Venezuela, trabajando en medios colombianos, ahora mexicanos, y pues también con algunos medios venezolanos que todavía no se pierde la conexión, y con Francia. Es una gran responsabilidad, además es gratificante volver a encontrarme con Eliangélica, aunque sea por vía Zoom, pero bueno, hay que presentar a Eliangélica González. Quien no la conoce, pues yo sí. Desde hace más de 17 años aproximadamente nos conocemos en las labores de calle, en la reportería, a tal punto que le inundé su apartamento cuando éramos roommate. Eso no se me olvida, supongo que ella tampoco. Así que la conozco con maquillaje, sin maquillaje, brava, molesta, contenta, alegre y hasta triste. Su vida ha pasado por diferentes facetas o diferentes quiebres, si se puede decir así, pero cada quiebre la ha llevado a salir adelante y a reformar su vida, a reformar su manera de vivir. Una, pues ya sabemos, su primer matrimonio, otra, su segundo matrimonio, que es el que tiene actualmente, y otra cuando tuvo que abandonar a Venezuela. Eliangélica, gracias por estar acá, bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Se te perdió una parte de la introducción y menos mal. ¿Cuál sería, vale? ¿Cuál sería? Yo, Porque yo ya se me imagino, entrecortó ya me imagino. la parte de la inundación, creo que fue. Sí, la Juan parte de la Carlos y yo comunicación tenemos se anécdotas. ahogó esa parte. Ahí la comunicación se ahogó por completo. Exactamente. Pero nada, es bueno tenerte aquí, Eli. Bueno, cuéntanos un poco parte de tu vida, tanto personal como profesional. Yo creo que, como todo en la vida, pues es ensayo y error. Me casé muy jovencita, empezando por la parte personal, me casé jovencita, como a los 21 años. Y bueno, un año después ya estaba divorciada con un bebé, mi hijo mayor. Eso por supuesto me trajo pues el pensamiento de ver si era posible irme del país porque mi mamá ya se había ido. Cuando yo cumplí 17 años, mi mamá se vino a los Estados Unidos, básicamente porque había sido víctima de una estafa y bueno, ella tuvo que empezar de cero cuando yo tenía 17 años. Entonces, ella ya estaba acá, mi hermana también estaba acá, se vino un año después. Y yo en ese momento, pues, no me quise venir porque yo tenía un cupo en la universidad, era difícil lograr un cupo en la universidad, yo había pasado por distintas pruebas, había presentado como 5 pruebas para llegar a la Universidad del Zulia, que fue donde estudié. Y bueno, finalmente conseguí el cupo y no me quise ir porque era muy difícil de verdad estudiar en otro lugar, en otro país, ¿no? De hecho, mi hermana pues nunca pudo ir a la universidad, no había recursos para eso. Entonces, en ese proceso de, bueno, cuando me gradúe me voy, conozco a mi primer esposo, Abraham, nos casamos, tenemos a José Alejandro, bueno, no me puedo ir porque estoy casada. Después, nos divorciamos, bueno, no me puedo ir porque no puedo huir del problema. Entonces, después entré a Venevisión, eso fue en el año 2001, cuando mi hijo tenía 8 meses de edad, yo entré a Venevisión. Y ahí comencé como mi carrera profesional en Caracas, porque ya yo venía de trabajar los fines de semana en Promar Televisión. Era allí reportera, redactora, bueno, todo lo que uno es en un medio local, que te dan oportunidades de probar absolutamente todo. Y gracias a Dios fue así, porque eso me ayudó muchísimo ya cuando me fui a Caracas, ¿no? Y llegué a Caracas y empecé a trabajar en Venevisión. Después de haber estado un año fuera, yo tuve a mi hijo fuera porque vine a visitar a mi madre y bueno, no me pude regresar. Estaba ya volviendo a mi vida en matrimonio en ese momento, por eso no estuvimos casados realmente creo que mucho tiempo, porque poquito después ya nos separamos y me tocó iniciar mi carrera periodística en un contexto, wow, sumamente convulso. Era el año 2001. Yo empecé en octubre del 2001 y allí, bueno, comenzamos a cubrir sobre todo la fuente de alto gobierno. Entonces allí todos los días yo estaba en Miraflores o estaba en la Asamblea Nacional. Eso a mí me ayudó muchísimo porque me curtió mucho en lo que era el tema político, me curtió mucho en temas que yo no manejaba, la economía, el petróleo, o sea, cosas que de verdad estaban lejos de lo que yo hacía, porque hacía periodismo local. Y de alguna forma me ayudó a, a hacer un poco el perfil que soy hoy, en el sentido de que a mí me gusta
el análisis político. Mis carreras de posgrado las hice en política. Estudié consultoría de imagen porque me gustaría en algún momento poder ejercer como consultor. Y siento que de alguna forma todo lo que viví allí pues me curtió y me preparó para lo que hoy en día puedo ser y para la profundidad que uno tiene que tener también para ver las cosas fuera de lo que te muestran, ¿no? Que a veces es difícil, porque cuando tú vives en un país en el que todo es presión, todo es censura y todo se tapa, pues tener ese criterio y esa forma de ver las cosas desde un ángulo y desde otro te ayuda mucho a entender sobre todo, ¿no? Cuál es el desarrollo de los hechos. Entonces yo, ya después de estar en Venevisión, cuando las cosas se pusieron muy difíciles, cuando el cierre de RCTV y todo lo demás, que bueno, que ya la situación era prácticamente insostenible, yo salí de Venevisión en un lapso de tiempo, salí por 2 años, si mal no recuerdo, y regresé en el año 2010. Creo que fue que volví a Venevisión, duré como 1 año, 2 años fuera, y empecé a hacer un programa que se llamaba Primer Contacto, que era donde leía los titulares, ¿no? Y ahí me fui dando cuenta de la verdad, la degradación que había en el tema de la libertad de expresión, porque incluso habiendo escrito un periódico, algo que nosotros no estábamos escribiendo, sino simplemente leyéndolo, no se permitía la lectura de ciertas cosas. Entonces, trabajaba también en la radio, era muy problemático hablar de ciertos temas, había órdenes expresas de mosca con este tema, es difícil. O sea, había todo ese tipo de cosas que tú ya venías viendo cómo se deterioraba, como poco a poco ibas perdiendo la voz, porque eso era realmente lo que ocurría. Aunque trabajabas en medios, aunque eras periodista, tenías menos oportunidad de hablar, tenías menos oportunidad de opinar, de buscar, de investigar, no tenías acceso a la fuente, bueno, tantas cosas que pasaban, ¿no? Y ya en el 2010 comencé a trabajar como corresponsal en Univisión. Lo hice porque requerían a una persona para un programa que se llama Primer Impacto. Y allí, bueno, es un noticiero también, pero de corte un poco más gráfico en las cosas que muestra. Y eventualmente me utilizaban para noticias. Obviamente, por ser Venezuela un país muy convulso, que en ese momento tenía mucha atención internacional, entonces me utilizaban de alguna forma también como corresponsal o backup de mi compañero, que era Francisco Urristieta, mi compañero con el que hizo un equipo formidable cuando estaba en Caracas. Entonces, bueno, estuve desde el año 2010 cubriendo para Univisión todo el tema Venezuela, todo el conflicto venezolano, y desde el 2013 comencé a trabajar en Caracol Radio, también todo el conflicto venezolano. Allí, obviamente, toda la experiencia del mundo, toda la experiencia internacional que uno pueda tener, todo el aprendizaje de ser tu propia línea editorial, tu propia criterio, tu propia conclusión, tener esa forma de contar la historia, que es la historia que tú tienes que contar, que tenía todas las partes, que mostraba todos los matices, que hacía el análisis, que no era superficial, que no era solamente datos, era ahondar en las cosas que estaban preocupando en ese momento. Y eso me daba a mí la libertad de que, aunque por un lado estaba pues de alguna forma coartada en hacer lo que tenía que hacer, en otro lado tenía completa libertad para decir lo que estaba pasando. No es decir lo que a uno le dé la gana, es simplemente decir lo que está pasando. Que eso no había oportunidad de hacerlo, ¿no? En medios tradicionales en Venezuela. Entonces, bueno, ya en el 2017, obviamente se ocurre todo lo que ustedes conocen que pasó allí en el Tribunal Supremo de Justicia, y me toca salir porque estuve allí 1 mes y medio más o menos después de eso. Hubo una persecución tremenda, amenazas contra mi esposo, mis hijos, sobre todo contra ellos. Yo denuncié a la gente que me había hecho la agresión, y eso me costó pues mi salida del país. En definitiva, salimos de allí el 25 de mayo a empezar una nueva vida a la cual me había negado pues durante mucho tiempo, y definitivamente, bueno, como Dios es el que decide qué es lo que uno va a hacer en la vida, eso me trajo a los Estados Unidos, y hoy en día estoy acá en Univisión como reportera de Despierta América, que es el primer show en español de los Estados Unidos, gracias a Dios,
porque de todo lo malo sale algo bueno y esa es la bendición que tengo ahora. Caramba, Eli, ¿se podría decir en algún momento que tu vida profesional y personal cambió a partir de ese mechoneo que te hizo la Guardia Nacional en el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Se puede decir o podrías imaginar qué sería de tu vida si ese momento no hubiese ocurrido esa tarde en Caracas o esa mañana en Caracas? Si eso no hubiese pasado, yo estaría en Venezuela, porque ya mi esposo y yo habíamos decidido, aunque en algún momento hablamos de irnos, no estábamos decididos a irnos. Esa es la realidad. Ya, de hecho, habíamos comprado un apartamento, nos íbamos a mudar, íbamos a remodelarlo, nuestros planes eran completamente distintos. De hecho, nos quedamos sin ahorros, o sea, nos vinimos aquí con una mano adelante y otra atrás porque no tenemos nada. Acabamos de comprar un apartamento que íbamos a remodelar. Y, y bueno, lamentablemente o afortunadamente, Dios escribe el plan y nosotros lo seguimos, ¿no? Y el plan era que estuviéramos aquí hoy y no en Venezuela. Pero sin duda, si eso no hubiese pasado, yo estaría en Venezuela. Estaría en Venezuela trabajando. A menos que otra cosa hubiese pasado. ¿Dolieron más los golpes que te dio la Guardia o los golpes que te ha dado la vida en Miami? Que sabemos que te ha ido muy bien, pero que la vida de migrante no es fácil y que sin duda alguna hay golpes. No, mira, yo te voy a decir algo. A mí me duele mi país, me duele lo que pasó en Venezuela y me duele haber sido tratada como una ciudadana de segunda y me duele no haber tenido derechos y me duele hasta hoy no tener justicia porque no he tenido justicia, ni en mi caso ni en los casos de tantos colegas que tú sabes que esto pasa todo el tiempo, solo que no hay alguien que está grabando. Sencillamente eso es así. De hecho, ahora mismo tenemos una circunstancia con dos colegas que están presos injustamente por una causa que nadie entiende, por unas cosas que nadie comprende y que nadie ha visto. No hay pruebas, no hay nada, pero bueno, ahí están presos, ¿no? Esa es la realidad nuestra en Venezuela. Realmente a mí mi país me duele mucho. Yo no me puedo quejar del cambio. Para mí ha sido difícil, ha sido duro. Primero porque no era lo que estaba planteado, segundo porque irse a otro lugar sin tener el plan, que te radiquen y te arranquen como una matica, es muy difícil, es muy duro, pero yo no me puedo quejar. A mí me ha ido muy bien. Yo trabajo en lo que yo amo, creo que tal vez le ha costado más a algunos miembros de mi familia, pero sin duda el tener la oportunidad, mira, de caminar en una calle, eso nada más es un éxito. Eso nada más es un éxito y tú lo sabes, porque tú estás en México y sabes perfectamente que cuando tú caminas de un lugar a otro y no tienes a nadie que te persiga y no tienes miedo de que te ataquen y no tienes miedo de que te roben y no tienes tantas cosas que al final te hacen vivir dentro de una burbuja, pero no puedes vivir como gente normal en un país, eso es ganancia. Yo creo que yo todo lo que he hecho afuera es ganancia. Eli, para finalizar o para ir finalizando, sin duda alguna que la coyuntura dentro de los periodistas también es importante, también sale a flote. Has tocado el caso de Mimi Arriaga y de Marco Antoima, personas que conocemos, trabajamos con ellos en algún momento, sabemos que son personas muy probadas, al igual que a quienes dicen estar prófugos de la justicia venezolana, pero también vale la pena preguntarse, ¿quién es el protagonista del periodismo en Venezuela en este momento? ¿Crees que hay un protagonista y crees que es más periodista venezolano el que se queda que el que se va? No, yo siempre he pensado que difícil es quedarse, difícil es irse, cada quien escoge su difícil. Todos vivimos una circunstancia, solo que creo que todos somos necesarios. El que se ponga con esas cosas de, es que tú estás afuera y no sabes, es como quitarte la nacionalidad con una frase. O sea, yo soy tan venezolana como el que está en Venezuela y yo siento tanto a mi país como el que está en Venezuela y yo tengo tanta capacidad de responder, de hablar, de profundizar, de analizar como el que está en Venezuela. Obviamente no he vivido los últimos 3 años en Venezuela, pero viví toda mi vida, tengo 42. O sea, viví 37 años en Venezuela, 38 años, yo no sé, porque en matemáticas soy malísimo, pero viví casi toda mi vida en Venezuela. Pues. Y los últimos 3 años no. Y tal vez ha habido un deterioro tremendo, pero yo viví absolutamente todo lo que pasó en Venezuela hasta que estamos en este momento. Todos somos necesarios, Juan Carlos. Todos somos necesarios. Tú que estás en donde estás, yo que estoy donde estoy, todos mis colegas que están dentro de Venezuela, mucha gente que está regada por todo el mundo y nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, defender nuestro trabajo dentro y fuera, defender a nuestros colegas, porque nosotros estamos hablando fuera de Mimi y de Marco, que están detenidos en este momento. Pueden hacerlo quienes están dentro, lo hacen con miedo, y tú lo sabes. O sea, y es normal sentir miedo, porque sabemos de que son capaces, sabemos perfectamente qué es lo que ocurre. Pero nosotros
nos tenemos que callar simplemente y decir, mira, sigamos adelante. El que se ponga con esta mística de, no, el que está afuera no puede opinar, es como negar que yo nací en Venezuela. Y no, yo soy venezolano, yo tengo derecho. Y todos somos venezolanos, Eli. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este proyecto donde se da a conocer los venezolanos que estamos dentro o fuera, periodistas obviamente, para conmemorar, celebrar, recordar el Día del Periodismo en nuestro país. Y más allá de eso, que como han dicho, el miedo es libre, también lo bueno que lo veo en ti y lo vemos en muchos colegas es que lo importante es no perder la humildad independientemente estemos donde estemos y no dejar de reconocer el trabajo que los que están afuera o los que están adentro vienen haciendo. Eli, de verdad, muchísimas gracias. Me place hablar contigo en esta oportunidad. Hace menos de un año que no nos vemos. Espero luego de esta pandemia volver por allá por esas tierras mayameras y volver a disfrutar un poco de esos encuentros. Hasta pronto. Ojalá y hacer nuestra guataca venezolana en Miami, que nos unimos todos y recordamos viejos tiempos que son los mejores tiempos que hemos vivido, sin duda. Y escuchar tu voz y tu canto. Sí, señor, yo creo que mi último mensaje, Juan, para todo el mundo y sobre todo para los estudiantes de comunicación dentro y fuera del país. Hay que seguir luchando, hay que creer en esto, hay que amar esto, hay que sentir esto en las venas. Esto no es una cosa de ser modelo, de salir en televisión, eso se acaba, eso es efímero, eso no dura. Esto es de lucha, esto es de todos los días, esto es de creer, de seguir hasta el final, de tener la convicción de que estoy haciendo lo correcto, de que soy un servidor, de que soy un puente, de que soy un medio, de que estoy enlazando el problema con la solución. Eso es el periodismo. No es farándula. No es farándula. El periodismo es lucha. Y así tiene que ser. Lucha que se lleve en las venas, logros que no se lleven en el ego. Gracias, Eli. Hasta pronto. Gracias, Juan.